artículos de referencia, lo que intentamos es dar herramientas a los docentes a través del estudio de los materiales disponibles, la organización de la clase, los tiempos, los modos de validación, etcétera, dar herramientas para organizar, para planificar una clase y poder entonces anticipar algunas respuestas de los estudiantes y ver cómo hacer evolucionar el conocimiento. Entonces, la resolución de problemas en tanto actividad, digamos, como fue estudiada y, bueno, originalmente por Polya, por Schoenfeld y tantos otros investigadores, es fundamental, digamos, porque en general, si ustedes conocen algunas de las situaciones que se plantean en la teoría de las situaciones didácticas, básicamente surgen a partir de un problema. O sea, hay una tarea, cómo hacer para reproducir una figura. ¿Qué le tengo que comunicar al otro para que esa figura, para que el otro pueda construir una figura que se superponga? Es un problema no convencional, pero efectivamente nosotros lo consideramos como un problema. En cuanto a las actividades de modelación, bueno, hay mucha diversidad de propuestas, ¿no es cierto? Pero en algunas propuestas de la modelación son los mismos estudiantes los que proponen los problemas y en otros casos son los docentes los que orientan, digamos, el planteo del problema. Sobre todo en cualquiera de los dos casos, la noción de medio también puede contribuir, porque a medida que los estudiantes, vamos a suponer que son los estudiantes los que proponen un problema, entonces es en torno a la resolución de esa cuestión que el docente va a ir proveyendo los materiales, los instrumentos o las referencias bibliográficas para que los estudiantes puedan trabajar sobre eso. Y lo mismo sucede con el uso de la tecnología. Si en lugar de trabajar el estudio de las figuras con papel blanco y en una situación de comunicación, nosotros tenemos la posibilidad y queremos hacerlo, de trabajar esto con el GeoGebra, y bueno, nos ponemos a estudiar posibilidades que da el GeoGebra en la construcción de las figuras, y entonces todos estos aspectos, qué materiales, qué consignas, qué organización de la clase, cómo se valida la actividad, cuánto tiempo le vamos a destinar, todos estos instrumentos, digamos, teóricos que nos da el medio, también contribuyen a incorporar la tecnología en nuestras clases. No sé si respondí a la cuestión. Sí, perfectamente. Igual seguimos en contacto a través de los foros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dilma, tenemos ya muchas participaciones en el foro de este seminario y bueno, Diego Juárez no nos puso de qué institución es, solo nos dice que es estudiante de profesorado de matemática y comenta que no le es ajeno este análisis de organización de la clase. Dice que ya le han enseñado esta forma de planificar basado fundamentalmente en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, pero su duda es la siguiente. Diego te pregunta, ¿cómo saber si una actividad será efectivamente significante y qué condiciones debería tener? Bueno, no tenemos, no somos adivinos, ¿no es cierto? Pero si ustedes recuerdan una pregunta que formuló Alan, de cuáles son las condiciones que exige el trabajo, el estudio del medio, está fuertemente el estudio del objeto matemático que estamos queriendo enseñar. Y eso es la garantía, entre comillas, que nos puede llegar a dar el nivel de efectividad que tiene la propuesta. De todos modos, quienes han estudiado la teoría de situaciones saben que las propuestas teóricas realizadas en el marco de la teoría se llevaban a cabo, se llevaban a la práctica en una escuela común francesa, porque justamente muchas veces las anticipaciones que uno hace no son adecuadas, entonces algunas cosas funcionan bien y otras no tanto. Entonces, si estamos en el dominio de la investigación, tenemos algunas condiciones, podemos retomar esa propuesta, reanalizarla
y ajustarla para un nuevo público, digamos, ya no serían los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, pero sería un nuevo público. Ok, sí, hay más preguntas en el foro. Y bueno, les recuerdo a los colegas participantes de que pongan por favor en la parte de abajo el lugar de procedencia y la región, la escuela, la institución a la que pertenezcan para que podamos identificarlos y los ubiquemos bien. Al respecto de lo que se ha estado trabajando, Elsa Avilés hace una petición, dice: estimada Dilma, siendo del área de comunicaciones, me intereso mucho en este enfoque. Me interesaría conocer más acerca de las decisiones que tomaron los profesores en torno a su planeación didáctica y una vez que se tuvieron los resultados de la investigación desarrollada. Imagino que ella quisiera conocer más a fondo la estructura de este tipo de actividades y poder ahora sí que tener tal vez otros artículos más que usted haya trabajado. Bueno, yo le podría, cuando ingrese al foro, porque me dieron la oportunidad de enviarme un vínculo para participar en el foro, yo ahí podría darles información. Este artículo de referencia está hecho en base a mi tesis de doctorado, y la tesis de doctorado está disponible en PDF, no me acuerdo ahora el sitio, como digamos, cómo informarlo. Y además, también con mi colega Pilar Oruz de España, hemos hecho un libro hace unos años, que está en español y que ha sido difundido por El Zorzal, que es un editor de Buenos Aires. Y tengo entendido que ese libro también está disponible a través de Internet. Entonces, pues, yo podría mandarle los vínculos a través del foro. Pues muchas gracias, esto va a ser útil para todos los compañeros, no solamente para Elsa. Fíjate, Dilma, que Adriana Gómez Reyes, que es profesora del Politécnico en una escuela de nivel bachillerato, es decir, número 13, y el CCH de la UNAM, que son dos instituciones de nuestro país, te comenta lo siguiente. Ella quiere referirse a las prácticas innovadoras y dice que cuando iniciamos con una forma de trabajo diferente, nos encontramos con mucha resistencia, incluso de los estudiantes que nos dicen: usted díganos cómo le hago para resolver esta tarea o este problema, y nosotros lo repetimos. ¿Qué recomendaciones nos harías a los profesores para romper esta resistencia con los estudiantes? Sí, es real. Tal vez esos estudiantes pasaron muchos años en las clases de matemática y adoptaron ciertos hábitos en relación a lo que se espera de ellos, y entonces estas propuestas exigen una distribución de responsabilidades entre el docente y los alumnos que es diferente. Digamos, esta distribución de responsabilidades es lo que Brousseau desarrolló como el contrato didáctico. Lo que nosotros hemos observado es que efectivamente hay ciertas resistencias al principio, pero cuando los estudiantes empiezan a ver, a sentir, digamos, a vivenciar que el desafío intelectual es real, y bueno, entran en el juego poco a poco, no sé si todos, ¿no es cierto?, pero una buena parte entra en el juego de aceptar que hay otros modos de relacionarse con la matemática. Y vuelvo a insistir con lo que decía antes, que ellos también pueden, con sus capacidades y sus limitaciones en relación a la materia, ellos también pueden producir en matemática. Entonces, cuando se logra esa confianza, diría yo también, de que el docente puede aceptar respuestas erróneas, por ejemplo, y se puede trabajar sobre el error públicamente, no para sancionar a quien se equivocó o desvalorizarlo en la clase, sino justamente para ver qué podemos aprender sobre ese tipo de respuestas. Y bueno, poco a poco ese cambio se produce y es muy bonito poder compartir eso con los estudiantes, reconocer esa modificación en las relaciones. Diremos que tampoco los maestros
se venzan ante estas resistencias de los alumnos, sino que continúen poco a poco enfrentándolos a estas nuevas actividades para que también ellos las puedan ir asimilando como tal, ¿verdad? Creo que eso sería como el gran mensaje. Claro que sí. Otra colega participante en el foro precisamente hace esa mención. Ella está muy interesada en lograr identificar los objetos matemáticos de enseñanza, el entorno que están alrededor de ellos y cómo puede planificar su clase. Menciona esto y pregunta, ¿las condiciones en torno al objeto de enseñanza se detectan cuando se hace la evaluación diagnóstica o en qué momento? No sé si entiendo bien la pregunta, pero me voy a remitir a la última parte en relación a la evaluación diagnóstica. Es muy difícil, como comentaban antes, no se puede, para saber qué relación tiene un alumno con un triángulo, es muy difícil proponerle una encuesta que diga qué es un triángulo o dibuje un triángulo. Entonces, en un trabajo de investigación que precisamente hemos hecho en la tesis de María Fernanda del Prato, que me está acompañando aquí, habíamos propuesto un proceso diagnóstico, digamos, no solamente un encuentro o una evaluación, sino en el transcurso de cierto número de clases, donde lo que se le planteaba, en este caso eran estudiantes, la mayoría adultos, con bajo nivel de escolaridad, lo que se le planteaban eran situaciones, problemas, y ahí veíamos cuál era el acceso que ellos tenían a la resolución de esas situaciones. Eso nos da una pista más clara de cuáles son esos conocimientos disponibles. Okay. Dilma, mira, Olga Botero, ella es de la Universidad de Antioquia, Colegio Gimnasio Los Pinares en Medellín. Te quiere hacer un comentario. Bueno, hace un comentario en el foro y lo quiero hacer extensivo a todos. Dice, con relación a la teoría de situaciones de Brousseau, considero que el punto importante no es lo dignificante de una actividad, sino lo movilizadora en términos de cómo las variables didácticas elegidas logran hacer evolucionar la estrategia de base que pusieron en marcha los alumnos hacia una estrategia óptima considerada como el aprendizaje esperado. ¿Qué le comentas con respecto a esto que nos dice? No sé bien en qué sentido está planteando lo de dignificante, pero a mí me parece que un problema serio que hay en los estudiantes en general y en la sociedad también, es que hay un cierto o profundo rechazo hacia la matemática. Entonces, el hecho de que el alumno se movilice, sea a través de las situaciones propuestas en el marco de la teoría de las situaciones didácticas, o sea a través de la modelización, o sea a través del uso de las tecnologías, lo que a mí me parece es que genera confianza en el alumno y genera también una relación con el conocimiento que es un poco diferente a la que habitualmente lamentablemente estamos expuestos en la enseñanza obligatoria. Sí, y creo que el énfasis que ella quería plantearnos es esto de que estas situaciones son movilizadoras, que lo más importante es que movilizan a los saberes, habilidades que permiten al estudiante hacer uso de su conocimiento, ponerlo a prueba, confrontarlo, reconocer, confirmar su supuesto. Me parece que por ahí está este planteamiento, ¿sí? ¿Tienes algún otro? Sí, también otra participante, Liliana Lucía, ella ya está como proponiendo cosas, se le están ocurriendo ideas y hace mención de que es muy importante la reflexión sobre la propia práctica. Ella como asesora de colegios primarios en enseñanza de las matemáticas, pues lo ve importante, y también nos menciona que sería muy importante el poder propiciar de forma colectiva análisis previos para llevar este tipo de situaciones al aula. Entonces vemos que en realidad esta investigación, todo lo que hemos estado mencionando, les ha interesado bastante a los colegas, ¿no? Con todo este tipo de inquietudes, de sugerencias, de preguntas. Claro, porque la planeación, la gestión de una clase es
digamos, fundamental, es el punto de arranque para generar estos conocimientos. Dilma, mira, Luis Reina del Instituto de Enseñanza Superior de Atuel en Argentina, te felicita por tu trabajo, dice que lo considera muy enriquecedor y te plantea lo siguiente. Dice, creo que resultaría de interés si pudieras comentarnos cómo fue la evolución de los profesores que participaron en el programa de postulación de enseñanza de las matemáticas desde sus primeros análisis en la preparación y gestión de las clases de matemáticas. ¿Manifestaron ellos esa evolución y la posibilidad de poner en funcionamiento para sus clases este tipo de análisis? Con respecto a la apreciación de la colega que es asesora en una escuela, yo diría que es muy importante el trabajo, la planificación en conjunto, pero yo diría además que si existe la posibilidad, sería muy bueno que los distintos docentes de la institución puedan, por ejemplo, observarse dando clases, hacer registros y después reunirse a discutir cuáles fueron las intervenciones del docente a cargo, cuáles fueron las intervenciones del alumno, no con el sentido de valorar y de desacreditar, sino justamente de analizar cuáles fueron las intervenciones que generaron mayor movilización en relación a lo que hablábamos antes. Con respecto a la pregunta de Luis, hubo digamos, manifestaciones heterogéneas. Hay docentes que aún ahora, aunque el programa de posttitulación ya terminó hace unos años, nos encuentran o nos escriben diciendo que están aplicando algunas de las situaciones o las sugerencias de gestión o de preparación de las clases que hemos discutido. En realidad no pudimos hacer un trabajo sistemático de seguimiento de esos docentes y muchos de ellos, como les decía antes, no están en condiciones institucionales favorables para hacer innovaciones, porque el tema de las innovaciones, que también es un tema teórico para discutir, es ¿qué es lo nuevo en la innovación? O sea, no es cuestión solamente decir así, voy a aplicar tal cosa, pero si yo esa aplicación digo, no, con mis estudiantes no lo puedo hacer tal como lo discutimos en un artículo de referencia, sino que voy a empezar a modificar algunas de las variables, esas variables precisamente pueden ser variables didácticas y entonces la situación que se trabaja no tiene nada que ver con lo original y entonces la innovación pierde realmente su rasgo de propuesta nueva en algún sentido. No sé si estoy clara. Sí, fundamentalmente una innovación está se acota en un contexto determinado y aquello que fue innovador para un contexto quizá no tenga los mismos referentes para ser aplicado en otro contexto. Esto es más o menos, ¿no? Sí, mira también la profesora Ruth Álvarez Peregrino del CECIT número 2, Miguel Bernard del Instituto Politécnico Nacional, hace mención de que este tipo de propuestas desarrollan capacidades importantes en los estudiantes. Ella se refiere a la parte de comunicación, cuando ellos están intentando armar la figura de forma satisfactoria, pero les surge la duda, al no cumplir el objetivo de elaborar la figura correctamente, ¿se podría hablar aún así de un aprendizaje nuevo? Bueno, este juego de comunicación es la primera clase de una secuencia que lleva 8 o 9 clases. Entonces, justamente en la tesis que está accesible en PDF, ahí van a poder constatar cuáles son los trabajos que se han hecho con las diferentes figuras, porque no nos olvidemos que en esta primera clase hay, pónganse, un grupo de 2 emisores y 2 receptores que trabajaron a lo mejor con un círculo y un triángulo.
Pero lo que nosotros queremos estudiar son todas las otras figuras también. ¿Qué propiedades tiene el cuadrado? ¿Qué propiedades tiene el rombo? ¿Qué propiedades tiene el trapecio? ¿Qué propiedades tiene el rectángulo? Etcétera. Entonces, el trabajo colectivo que se hace después para estudiar cada una de las figuras se hace a partir tanto de las descripciones de los mensajes que hicieron los estudiantes en esa primera clase, como de las reproducciones que han hecho. Entonces, aun cuando la respuesta sea errónea en la primera clase, se puede retomar, y muchas veces también sucede que la respuesta es correcta, pero no se cumplen los objetivos planteados inicialmente. Por ejemplo, un ejemplo cortito, en una oportunidad la figura modelo era un rectángulo, que supónganse medía 24 por 8. Los chicos, los emisores, mandan un mensaje diciendo es una tira de 24 por 8. Ni mencionaron la palabra rectángulo, y los que recibieron el mensaje en el contexto de los saberes disponibles en la clase, efectivamente hicieron un rectángulo que se superpuso con el modelo. No era para nada lo esperado, y sin embargo se tuvo que aceptar porque esa era la parte de la consigna. Pero después, ¿qué se hizo con eso? La cuestión era, con ese mensaje, es una tira de tanto por tanto, ¿es única la figura que se puede hacer? Y ahí entonces surgió la posibilidad de ver que había que decir algo de los ángulos, porque si no, había infinidad de figuras que cumplieran con esa condición. Ok. Bueno, esas son las características propias del ejercicio que ustedes plantearon. Alicia Romero Flores, Dilma, dice que al leer el artículo pues le resulta muy interesante lograr identificar las condiciones en torno al objeto de enseñanza mediante una buena planificación. Entonces su pregunta dice así: ¿las condiciones en torno al objeto de enseñanza se detectan cuando se hace la evaluación diagnóstica o en qué momento? Debido a que estas son necesarias para identificar las actividades que se propondrán a los alumnos. A ver, no sé si la entiendo bien. Me parece que no es a partir de la evaluación diagnóstica, sino del análisis del objeto de enseñanza en relación a los desarrollos curriculares que se están trabajando, o en relación a los libros de texto, pero también en relación al objeto matemático en sí. Uno de los primeros trabajos que se empezaron a difundir en Francia, en didáctica de la matemática, planteaba el estudio de qué es este caso de factoreo que se llama diferencia de cuadrados, por ejemplo. Y entonces, cuando uno empieza a tirar del hilo de algunas de estas cuestiones, tiene que revisar, digamos, cuál es la razón de ser de ese objeto matemático, tanto en la civilización, si uno tiene acceso, como en cuál podría ser una génesis ficticia que se pueda llevar al aula, de manera tal que ese objeto cobre sentido, digamos, para el estudiante. Entonces, no es la evaluación diagnóstica la que va a dar la condición. La evaluación diagnóstica nos puede acercar a esa parte que decíamos del medio, que es importante para ver cuáles son los conocimientos disponibles de los alumnos. Y vuelvo a repetir que en general no es una encuesta o un cuestionario o una serie de preguntas lo que da idea de cuáles son los conocimientos disponibles. Más bien, volviendo a la perspectiva de aprendizaje, es cuáles son los conocimientos que invierte el alumno para resolver un determinado problema, una determinada situación que se le plantea. Ok, muchas gracias, Dilma. Sí, y en relación a todo esto que se está comentando, también, nuevamente, Olga Botero de la Universidad de Antioquia en Medellín nos hace la mención siguiente,
Quisiera conocer cómo a través de las diferentes sesiones se fueron modificando las variables didácticas elegidas y cómo esto motivó, cómo movilizó el aprendizaje esperado. Es decir, si en efecto se cambió la regla inicial con por una sin marcas y cuáles variables se fueron modificando en relación a la construcción, ¿no?, de las figuras. Bueno, esta situación de comunicación de figuras que yo trabajé en mi tesis era una situación que se venía trabajando ya en la Escuela Michelet, pero que no había sido objeto de investigación. Los datos que yo tomé correspondían a un año en el cual no necesariamente la colección de figuras había sido la misma que la de los años anteriores. Estas fueron decisiones que habrán ido tomando los maestros en un proceso que uno podría llamar de obsolescencia a veces, y de hecho, varios años después, cuando yo volví a la escuela y volvimos a hablar con los docentes sobre esta situación, la colección de figuras había cambiado sustancialmente, buscando favorecer ciertos aprendizajes. Entonces, yo la experiencia la hice una única vez, tomé los datos una única vez, y entonces no tengo el registro de haber tomado yo la decisión de modificar variables. Pero, por ejemplo, una cosa que sí vimos en el estudio realizado en mi tesis es que no conviene, dado que, por ejemplo, el rectángulo es una figura muy conocida por los niños y el ángulo recto es como un conocimiento que aparece transparente por las direcciones horizontal y vertical que llama Piaget las direcciones privilegiadas. Entonces no conviene que a partir de esa primera clase la primera figura que sea objeto de estudio sea el rectángulo, sino más bien un triángulo o un rombo, alguna figura, un paralelogramo, alguna figura donde la intervención de los ángulos, digamos, sea contundente. Entonces, en ese sentido, sí hubo modificación de variables. Otra variable que habíamos introducido en el mismo desarrollo era esta cuestión del tamaño de las figuras, que sean suficientemente amplias de manera tal que un pequeño error en el ángulo produzca una gran diferencia, digamos, en relación a los lados. Pero no tengo la experiencia yo misma de haber trabajado esta secuencia durante muchos años. Bien, pues Dilma, el tiempo para esta sesión se nos está ya agotando y quiero comentarte que, bueno, el diálogo se extiende, se va a extender este diálogo con tu trabajo, contigo, con las participaciones de los demás compañeros en el foro de discusión. Y bueno, comentábamos hace un momento que, bueno, quisiera que continuaras este diálogo en el foro, respondiéndoles a los compañeros que en su momento vayan integrando sus participaciones, y bueno, a los compañeros que continúen comentando y aportando y reflexionando en torno a este tema tan interesante como es la gestión de una clase. Y bien decía hace un rato uno de nuestros participantes, no solamente en matemáticas hay que pensar todos los elementos, sino la gestión de una clase requiere de un cuidado y una atención mucho más detallada por parte de cualquier profesor en todos los ámbitos. Y con esto que decías, que el profesor de matemáticas pueda planear una clase junto con el profesor de la materia, de otra área de física, de química o qué sé yo, de otra área profesional, ¿no? Entonces, pues te invitamos y comprometemos a la vez a que nos apoyes en el foro para que podamos ir interactuando con los compañeros que en un periodo de unas semanas, tal vez un mes, estemos ahí abordando tu tema, abordando los elementos de tu trabajo y bueno, enriqueciéndonos con tus participaciones. Y bueno, pues esperamos que sí nos apoyes para participar en el foro. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo al profesor Luis Reina, que es el único que conozco personalmente. Ok.
Y también, Dilma, quisiéramos pedirte que nos apoyes con una reflexión final, la manera de conclusión para esta transmisión. Bueno, la reflexión final, yo diría, estamos todos los que participamos en este foro, todos los que los docentes en general, los que hacen investigación en educación matemática, están preocupados por la enseñanza de la matemática y yo lo que quisiera es aportar es que la problemática de la enseñanza, y de la matemática en particular, es una problemática social, no está limitada al aula ni tampoco a un establecimiento educativo. Hay problemas de condiciones de enseñanza que exceden el objeto y la sociedad como tal tiene que asumir esta problemática y no delegar en el cuerpo docente o en los padres o en un determinado nivel de escolaridad, en quienes trabajan en ese nivel de escolaridad, las responsabilidades porque nos exceden ampliamente. En el mundo, hablábamos antes, faltan matemáticos, pero también es lamentable en muchos casos los niveles de ignorancia en relación a la matemática, tanto uno de esto lo puede ver en las escuelas, como en los programas de televisión, como en entrevistas a políticos de diferentes países, donde manifiestan ignorancia y hasta cierto orgullo de que no les interese la matemática. Y eso, bueno, a quienes nos gusta la matemática y nos gusta la enseñanza, claro, y estamos trabajando en eso, bueno, nos duele mucho, ¿no? Claro, todo este proceso que a los profesores también nos corresponde, no solamente dar a conocer un contenido, sino crear esta cultura matemática a la que te refieres como tal, ¿verdad? Pues Dilma, muchísimas gracias por este espacio de diálogo, gracias por apoyar este seminario, y gracias a todos ustedes también, compañeros, que nos están acompañando desde las sedes que reciben esta transmisión por videoconferencia, los que nos escuchan por internet. Esperamos a todos ustedes continuar con estas charlas con Dilma a través del foro. Acerquémonos docentes e investigadores en este encuentro para conjuntamente reflexionar sobre cómo podríamos mejorar y avanzar hacia una mejor docencia, hacia una mejor clase, hacia una cultura matemática en su conjunto. Muchísimas gracias nuevamente, Dilma. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos. Y a las personas que están contigo, Dilma, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Seguimos en contacto y hasta pronto todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la participación de todos los docentes, sea a través de la videoconferencia, sea a través del foro, y bueno, seguimos en contacto a través del foro. Un cariño muy grande para todos. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.